Estás escuchando En los zapatos de una DevRel, el podcast quincenal donde Alba Silvente os dará la turra sobre qué se cuece en su rol como Developer Relations Engineer. Ya disponible en todas las plataformas de podcast y en vídeo en Spotify y en YouTube. Buenos días, flores. Bienvenidas al 5º episodio. En este episodio me gustaría hablaros sobre cómo dar una charla sin vender la moto. ¿Por qué digo esto? Obviamente, si das una charla porque te apetece en tu tiempo libre, seguramente estés hablando de algo que te motiva y que te inspira, pero no tiene nada que ver con un producto que se vende y que al final alguien tiene que comprar. En el caso de un DevRel o de un Developer Advocate, nosotros las charlas que damos sí que tienen que estar ligadas con el producto, pero por supuesto hay 1000 técnicas para hacerlas que pueden hacer que no estés vendiendo, sino educando. Y de eso quiero venir a hablaros hoy. Me gustaría contaros todas las cosas que me he dado cuenta de que me hubiera gustado saber cuando empecé y cómo hacer que el contenido que tú promocionas en esa conferencia haga que salga beneficiado tanto el producto como tú como speaker, porque muchas veces te verán como el vendehumos y otras veces verán ese producto como el típico que está siempre en la conferencia, pero no lo verán con buenos ojos. Entonces quiero contar pues todas las cosas que a lo largo de este año he aprendido y muchos consejos que he leído por internet, pues que quería juntar en un episodio y contaros todo. Así que vamos a ello. Quería empezar este episodio hablando sobre qué valor aporta una charla técnica, porque sí que es cierto que en un evento de marketing posiblemente veamos a alguien vendiendo el producto en una charla, pero claro, el contenido es muy diferente. Cuando hablamos de una charla técnica, hablamos de una charla en la que se programa o normalmente se muestra un caso real de uso de ese producto que estamos vendiendo, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que estas charlas aportan diferentes beneficios que una charla de marketing podría aportar. O sea, al final, cuando tú estás en un evento de desarrolladores, lo que vas a tener como audiencia van a ser siempre usuarios finales, gente que va a usar tu producto y por lo tanto no serán directamente las personas que compren. Pero por supuesto que estas charlas van a aportar valor. Uno de ellos va a ser conectar con la comunidad. O sea, al final, si tú estás en un escenario educando desarrolladores a cómo usar tu producto, esos desarrolladores en un futuro próximo, si tienen algún tipo de proyecto que pueda utilizar tu solución, lo intentarán implementar con ella y si no, lo hablarán dentro internamente de la empresa para tenerla como opción. Y estar ya como opción dentro de una empresa ya es un win-win para el producto. Entonces, dar una charla técnica en una conferencia de desarrolladores pues está muy bien si tu producto es tecnológico y puede ser utilizado por ellos. Y por supuesto, esto va ligado con la adopción. Si tú al final quieres vender algo, lo que quieres vender es que tu producto sea rentable y por lo tanto que la gente lo use. Y dar una charla técnica puede suponer que gente que no entendía muy bien qué hacía o cómo conectarse, descubra cómo hacerlo, aprenda a programar con él y entonces lo usará más a menudo. Esto nos pasa bastante con Storyblog, porque también como tenemos una compañía que se llama parecido, que es Storybook, la gente viene confusa. Entonces, cuando tú se lo enseñas y se lo aclaras, dicen, hostia, ¿era para esto? Entonces sí que lo puedo usar. Y ya a partir de ahí, pues tenemos mejora de adopción y más gente lo está usando. O sea que a mí sí que me parece que todo lo que hemos hecho en conferencias ha obtenido beneficios siempre. Y si no, también en general el sentimiento. El sentimiento de la comunidad cuando escuchan esa charla posiblemente cambie. Si tenían una visión del producto diferente, al escuchar una charla que tiene que ver con programación y por lo tanto les educa cómo usarlo, entienden conceptos que a lo mejor al principio los veían lejanos y no conectaban tanto, pero ahora lo han entendido mejor o ven el value proposition y ahí se dan cuenta de que sí que les vale para sus proyectos. O sea que me parece una manera estupenda de vender tu producto sin venderlo realmente, porque no estamos vendiendo, sino simplemente educando. Y claro, pensando en esto, yo creo que me lleva al siguiente punto, que es, ¿qué creéis que es mejor? ¿Presentar algo teórico cuando estás hablando de un producto o demostrarlo, hacer un live coding, una low code demo, cosas así? Porque sí que es verdad que por un lado a mí me encanta presentar conceptos y hablar de cosas que a lo mejor son más genéricas y son aplicables a otros proyectos, por ejemplo, arquitectura, performance, cosas así, ¿no? Pero por otro lado, siempre se me queda la espinita de que necesito mostrar código porque estoy en una conferencia de programación y se me hace raro no hacerlo. Entonces siempre tiro al final de la conferencia por hacer un tipo de code rápido o demostrar algo, pero obviamente mucho más corto que un live coding completo.
La cosa es que no todo el mundo lo ve así, no lo ve como algo que tendrían que hacer las dos cosas, un poquito de explicación, luego el código para que los conceptos también se asienten, sino que hay gente que prefiere o hacer storytelling durante toda la charla o hacer un live coding y literalmente crearte un framework desde cero. Que esto me ha pasado en bastantes conferencias de Vue que yo voy y veo a la gente que está programando Nuxt desde cero y es como, no entiendo nada. Yo lo siento, o sea, a lo mejor yo no soy tan buena desarrolladora, pero es que de verdad que no entiendo nada y muchas veces a mí me faltan conceptos por todos los lados, o sea, necesito la teoría un poco antes para masticarla y luego ya verla en código, porque si me lo programas todo es que no puedo prestar atención a lo que dices y a lo que escribes, o sea, me cuesta mucho ir a las dos cosas, pero sí que es verdad que la gente que lo sabe hacer y lo hace bien, pues está muy guay y la gente como que lo recibe muy bien en ese tipo de conferencias. Pero claro, al final yo me estaba preocupando porque estaba creando muchísimo contenido para una charla y tenía que hacer la parte teórica y encima demostrarlo porque si no me sentía mal. Y llegué a estar en un momento en el que mis presentaciones o mis charlas eran larguísimas. O sea, no me tiraba mucho porque de los nervios siempre las hago rápido, pero al final eran muy largas de contenido y muy densas. Y yo quería una cosa más ligera. Entonces, cuando encontré el DevRel Handbook, bueno, Developer Advocate Handbook de Chris Hellman, hablando sobre charlas y tal, yo leí los consejos que daba y hubo uno que cambió toda la perspectiva que tenía de dar charlas, y es que para él es súper mega importante que la charla esté centrada en un solo topic o en un solo goal y que no sea algo genérico como puede ser arquitectura, sino que sea una cosa específica. Por ejemplo, montar mi sitio estático con esta tecnología. O sea, el final de la charla tiene que ser, ya sé hacer esto específicamente. Y él piensa que ese topic concreto tiene que ser algo que tú estés muy motivado y que conozcas porque has resuelto un montón de problemas con ello. No algo que sea tan de research, porque de esa manera tú puedes contar tu historia de frustración y conectar más con la gente o hacerlo más liviano, ¿no? Hacerlo más a tu rollo porque al final lo conoces mucho mejor y puedes tratar ese tema de otra manera o a lo mejor relacionarlo con algo de manga, de karate y cosas así que hace la gente, ¿no? Y claro, en ese momento, cuando yo ya tenía el topic, dije, vale, puedo escribir la charla y hacer el storytelling, pero ¿qué puede conectar mejor con la audiencia y funcionar mejor cuando estoy en el escenario? Porque muchas veces siento que yo hago la charla como si estuviera grabándome en casa. Y en el escenario debería ser diferente. Hay gente, podría recibir información sobre ellos, podría preguntarles cosas, interactuar con ellos, pero obviamente los nervios a veces me juegan malas pasadas. Entonces yo quería cosas o herramientas que realmente me sirvan en cada charla, aun cuando estoy nerviosa. Y entonces leyendo esta documentación de Chris Hellman y en general cosas en internet, pues o viendo charlas de otras personas, me di cuenta de que compartir los problemas que uno tiene o que ha tenido cuando estaba utilizando esa tecnología o desarrollando en general y ejemplificarlo con memes, por supuesto, pues muestran tu frustración enseguida y puedes conectar al 100% con esa persona, porque si les ha pasado lo mismo, te van a entender y se van a reír por el tema. Y a mí el hecho de que se ría la gente me encanta. ¿Qué pasa? Que no suele pasar en mis charlas, porque suelo estar más centrada en contar una historia sin preguntar ni interactuar, ni tampoco sacar como las partes más graciosas del proceso, ¿no? Cuento simplemente lo que ya está bien, no todo el proceso de errores que me dio durante el camino. Entonces, claro, yo creo que este punto es muy bueno, porque si al final les muestras una parte vulnerable de ti que ellos también tienen, joder, es que cambia un montón la perspectiva y seguramente durante la charla se lo pasen mucho mejor escuchándola. Entonces yo creo que es por donde me quiero tirar, ¿no? Pero que al final no es fácil porque también no soy comediante y aplicar la comedia a una charla técnica, joder, tiene su aquel, ¿eh? Pero hay gente muy buena en esto, entonces yo quiero intentar aprender de esa gente. Y luego otra de las cosas que siento que pasa mucho en las conferencias es que hay gente que pregunta directamente una pregunta que tienes que responder con frases o con ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo resolveríais esto? Hostia, piensa que la audiencia no está cerca de ti, no es una sala pequeña con 10 personas, estamos hablando a lo mejor de 100 y obviamente no todo el mundo se va a sentir cómodo de hablar en voz alta con toda esa gente escuchando. Entonces está claro que este tipo de preguntas se podrían evitar y es mejor hacer típicas preguntas de sí o no para que puedan levantar la mano si es que sí.
¿no? Que mucha gente dice, ¿cuántas personas de aquí aún han utilizado Nuxt? Y hacen así, ¿no? Pues ese rollito sí que le da un poco de juego a la charla. Y, por ejemplo, el otro día estaba en React Brussels y había un chico que hizo una charla sobre métodos de renderizado, pero con superhéroes. Entonces, cada vez que querías escuchar un tipo de modo, te salía un superhéroe diferente y decía, ¿quiénes queréis que sea Iron Man? Entonces todo el mundo aplaudía para que fuera Iron Man, ¿no? Entonces estaba súper guay ese tipo de dinamismo porque te sientes parte y encima es divertido, no es técnico, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas es lo que me gustaría a mí hacer y seguro que si lo estáis escuchando y queréis mejorar vuestras charlas, os ayudará porque al final también destensáis un poco, ¿sabes? Todos esos nervios y esa presión, porque al final necesitas al público y está ahí y lo demuestra. Entonces a mí me parece súper guay, la verdad. Y me gustaría mucho aplicarlo a las mías. Y ya por último hay algo muy importante para mí, yo creo que para cualquier persona que dé charlas, y es que al principio no es que intentara ser otra persona, pero sí que es verdad que intentaba ser muy perfecta, de una manera que no me corresponde, porque soy un desastre, suelo decir palabrotas muy a menudo, cuando me concentro hablo en andaluz, no soy andaluza, pero no sé, me sale como poner acento, y todo eso lo intentaba quitar para dar la charla, como para lucir profesional y que me hicieran caso o me tuvieran en cuenta. Pero en el fondo eso no funciona porque ni tú conectas con la charla ni la gente ve la charla de una manera mejor. O sea, al final no la van a recibir mejor por mucho que tú estés haciéndola más profesional. ¿Qué pasa? Que otra vez leyendo el libro de Chris Heyman, que parece que es el único que hay, en el fondo hay más cosas, pero sí que es verdad que como que lo resume muy bien todo lo que hay en internet y yo creo que esto fue la clave. Y es que lo primero que te dice es que seas tú mismo. Y cuesta un huevo, porque en el fondo estamos hablando de que si te expones ante ese público siendo tú mismo de verdad, encima, si hay alguna crítica, te va a doler aún más, porque ya no están criticando a tu versión en el escenario, están criticándote a ti directamente. Entonces, no es fácil, pero al final intenta darte consejos de cómo podrías hacerlo más fácil. Y es que para él esto se trata de ser honesto y real, y digamos que si no lo haces así y te muestras profesional, acabarán llamándote arrogante o pedante, porque vas de que lo sabes todo, ¿no? Cuando nadie lo sabe todo. Y eso lo sabemos todos. Entonces, claro, lo que intenta que hagas es que al final, si eres tú mismo y te equivocas, que te rías de ello o que digas un comentario, un chascarrillo para aliviar el tema. O, por ejemplo, si hay un problema técnico, pues que sueltes un chiste o que, obviamente un chiste a lo mejor no te lo sabes, pero que sueltes algo gracioso, ¿no? Entonces, claro, a mí esto siempre me ha gustado mucho, pero, por ejemplo, en una conferencia que di, cuando terminé, se puso el token del espacio, que el token se supone que es algo privado, en el comando, ¿no? Porque lo copias, pegas y se ve. Entonces yo decía, bueno, ignorarlo, no lo miréis. Y la gente se reía porque al final es como que, ups, ha habido un upsi en la charla y ha sido lo más gracioso, cuando en realidad no tenía por qué ser gracioso. Entonces hacerlo así pues te ayuda más a conectar con el público y hacer la charla con más ganas, hombre, que al final de eso se trata también, ¿no? Estar motivado con lo que estás contando para que la gente esté motivada contigo. Y eso también lo menciona mucho Chris Heyman, que es que cuando tú estás motivado o no lo estás, así va a estar el público viendo tu charla. O sea que tú, si estás hiper nervioso porque es tu primera charla y lo estás pasando mal, seguramente la audiencia lo esté pasando mal contigo. Porque tendemos mucho a empatizar y si una persona está sufriendo, sufrimos con esa persona. Entonces, obviamente esto al principio no lo vas a poder controlar y no depende de ti del todo, pero a la larga, cuando ya lleves unas cuantas charlas, seguramente estés más a gusto y si ese día estás de puta madre, te has levantado con un montón de energía y te apetece contar esa historia 2000 veces, la gente lo verá y lo verá con más ganas. Y eso es verdad. O sea que al final hay que dormir bien el día anterior, no rayarse por preocuparse por repasarla y todo eso, nunca el día anterior, porque si no, vas a dormir nervioso, porque sabes lo que toca. Entonces yo lo que hago es repasar 2 días antes. Y si acaso me lo miro en algún momento el día anterior, pero no lo repaso en plan dry run, en plan intento, porque si no, es que esa noche duermo mal, lo tengo claro. Y yo prefiero dormir y ir fresca, porque así mi energía está ahí, por mucho que alguna frase la pifie, y al menos la gente estará contenta, porque tú estás contenta. Entonces, no hay nada mejor que estar contenta. Resumen. Pero bueno, si no lo puedes estar, no pasa nada tampoco, hombre. Tampoco podemos ser felices todo el tiempo, ¿no? Pero sí, mientras damos una charla, estaría guay estarlo. Si no, bueno, nos hacemos una llamadita y yo os motivo. Y bueno, ya para terminar, me gustaría simplemente mostrar unas ideas que creo que podríamos usar para las charlas sin vender el producto,
para el que estamos trabajando. Y es que yo intento siempre, por ejemplo, cuando hablo de arquitectura, suelo hablar de Jamstack. Y el Jamstack espera una API, ¿no?, dentro de esa arquitectura. Y yo utilizo como API la que sale de mi producto. Pero al final, el producto en sí mismo lo muestro a lo mejor un minuto en toda la charla de 20, ¿sabes? Y simplemente para construir el espacio inicial, y luego al final solo uso la API y ya no lo llegas a ver. Entonces, claro, es una forma sutil de mostrar un producto y en el fondo va acorde con tu tema. Lo metes en el tech stack que estás utilizando para esa charla. Luego, por ejemplo, está guay cuando la gente da ejemplos de casos de uso de tu producto comparándolo con otros productos del mercado. O, por ejemplo, si hay una feature en específico de la que quieras hablar, podrías hablar de todos los productos que resuelven esa cosa y de las diferentes approaches. Porque sí que es cierto que está mal hablar mal de los otros y de tu producto como el mejor, pero sí que está guay compararlos, porque al final todos resuelven cosas similares. Tu competencia al final está haciendo cosas muy similares a las tuyas, pero de otra manera. Y si tú presentas eso de diferentes maneras, habrá gente que se sienta más cómoda con otra que no sea la de tu producto, pero al menos la gente que entienda el valor de tu producto querrá usarlo. Y es mucho mejor que estar echando pestes o estar poniéndose la medallita de ¡buah, el producto del año, tú! Es que eso queda muy a tete, ¿no? Eso muy mal, muy valenciano. Pero bueno, y ya el último ejemplo o idea que se me ocurre es no mostrar todo el rato en la charla las cualidades del producto. No, es que esto lo hace increíble. Buah, esta otra cosa, buah, tenéis que usarla. Porque al final esa gente lo ve como una cosa externa. O sea, no es un producto y ya, ¿no? Y a lo mejor si entendieran cómo lo van a usar en su proyecto, mejor que si le cuentas todo lo que tiene, pero no entienden cómo aplicarlo a sus casos de uso reales. Entonces, para mí, hacer un caso muy pequeño, específico, sobre cómo conectarte con una tecnología o desarrollar un tipo de sitio, es más fácil que lo vean relativo a lo que hacen, porque al final siempre van a construir un sitio web, por ejemplo, en modo estático. Siempre lo van a hacer una vez en la vida, por lo menos. Entonces, si lo van a hacer, van a decir, pues mira, podría estar usando Storyblog para el contenido, ¿por qué no? Así que es mejor eso, un poquito a poco y no todo de golpe, ni vender todas las cosas que estamos desarrollando, que pueden estar guapísimas, pero para eso está la newsletter, ¿sabes? No hace falta dar una charla sobre el tema. Así que nada, os dejo unos recursos en la cajetilla. Veréis, por supuesto, el Developer Advocacy Handbook de Chris Haleman, que lo he contado ya varias veces, pero tiene también otras secciones muy chulas sobre charlas que tenéis que ver, sobre todo sobre palabras que no deberías utilizar si estás hablando sobre un producto en una charla. Y yo he usado bastantes de esa lista, me siento mal. Y luego también el otro día estaba en LinkedIn y me vi un post de una chica que se llama Anna McDougall, que estaba haciendo como una especie de tips and tricks para hacer TEDx Talks, que son las mini tech talks en meetups en cada ciudad. Y ella dio una, entonces se preparó de una manera muy diferente a lo mejor a cómo preparamos las charlas tech, pero yo creo que muchos de los tips que da son aplicables a todo tipo de charla. Y uno de ellos fue memorizar desde el final. A mí me explotó la cabeza porque yo al final siempre me dejo un proyecto para construir y siempre lo he hecho porque me parecía más fácil y aliviante llegar al final y poder hacer algo de lo que me sentía contenta y orgullosa. Y justo ella dice que es mejor memorizar desde el final porque así a medida que vas dando la charla te vas encontrando más a gusto. Y me explotó la cabeza. Dije, yo hice esto sin pensar por qué y al final tiene un motivo, o sea que tenéis que ver el post de LinkedIn porque de verdad que a mí me dejó flipada con los consejos que dio y no son los típicos. Así que lo dejaré en la descripción y ahí vais a leerlo y la seguís, que es la puta ama y habla bastante bien, la verdad, en conferencias. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme como cada mes y nos vemos en 15 días. ¡Hasta luego! Y recuerda, si te ha gustado este episodio, deja tu comentario, dale a like o suscríbete a este podcast. Me ayudaría muchísimo que lo hicieras. Y por supuesto, si tenéis alguna duda o queréis proponer algún tema para el futuro, me podéis contactar en cualquier red social como @downtrouth o albasilvente. ¡Hasta la próxima!